Bueno, inicio dando las gracias a Recolaf, a Iván, al IDRD, a Carlos Danilo, a Rocío, que no está aquí con nosotros, pero son personas que han hecho posible este encuentro para que que dialoguemos sobre los avances, sobre las actualizaciones en el campo de actividad física y salud. Y para mí es un placer pues continuar con la discusión que nos ha planteado Carlos Danilo en términos de dentro de la educación física como un componente muy importante en el Sistema Nacional de Educación, pero también en el Sistema Nacional de Salud Pública y en el Sistema Nacional del Deporte, es decir, un actor transsectorial, como lo veíamos ayer en las charlas que escuchamos. Les propongo esta agenda en 20 minutos más o menos. Vamos a hablar sobre qué tenemos hoy en educación física de manera concreta como una contribución a la salud pública y a la educación en general, como un actor importante, como ya lo he mencionado. ¿Qué se entiende por una persona físicamente activa? Ya Carlos Danilo nos hizo un anticipo ahí sobre las características que tiene nuestro sistema educativo, y si finalmente nosotros damos 11 años en educación básica primaria y secundaria, recibimos 11 años de educación física, la pregunta es si finalmente la educación física está cumpliendo esa meta de formar personas físicamente educadas. Dentro de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación Física, Recreación y Deporte, hicimos un ejercicio, un sondeo, para ver cuál es el papel de la actividad física como componente curricular en los programas de formación de profesionales en el área. Tenemos algunos resultados muy incipientes, pero creo que nos dan una perspectiva bastante interesante, y finalmente terminaríamos con los desafíos que tenemos como actores en el sector. En los últimos 60 años la educación física ha sufrido o se ha implementado con diferentes perspectivas. Hay muchas, aquí solamente se mencionan algunas. Por ejemplo, se le ha identificado la tendencia sobre educación motora, educación corporal, educación para el desarrollo, educación humanista, significación personal, educación del movimiento, educación corporal, estudios kinesiológicos y muchos más. Eso depende de cada cultura, depende de la voluntad política que se tenga, los avances también en educación. Pero este panorama, que parecería chévere, diverso, amplio, nos plantea un costo, y es que en los últimos 60 años no hemos podido tomar con claridad cuál es el propósito de la educación física en nuestro sistema educativo o para el país. Eso nos ha llevado entonces a que tengamos diferentes concepciones de educación física, en consecuencia, diferentes propósitos de educación física. Y en la historia tenemos diferentes momentos. Por ejemplo, la educación física en algún momento fue útil para formar guerreros, porque es una época de la historia en que las sociedades tenían que preparar personas para evitar invasiones o provocar invasiones a otros territorios, y se justificaba de esa manera. Posteriormente vino el impulso del deporte, y la educación física entonces se concentró en formar deportistas. De eso tenemos rezagos en algunos planes de estudio, en alguna forma como nosotros formamos a educadores físicos y también implementamos la educación física en la escuela. Hoy día podríamos tener entonces un panorama, por ejemplo, hace 40 años, Plasek empezó a identificar que la educación física perdía su rumbo, perdía su propósito. Y en una indagación con profesores de educación física, no con actores de otras carreras, se hizo la pregunta, bueno, ¿y cuál es el propósito de la educación física? Y en un sondeo cualitativo encontró que muchos profesionales del área consideran que la educación física es efectiva si tiene a nuestros estudiantes ocupados, cansados y comportándose bien. Es decir, una función contrafuncional. En la escuela entonces la educación física aparecería como ese pedacito de tiempo que se le da a los estudiantes para que desfoguen su energía, para que puedan estar concentrados y atentos en las otras clases que sí son importantes. Es decir, como el recreo, súdense, cánsense en ese espacio de tiempo, pero vuelvan acá para poder tener la disposición cognitiva para elementos que considerados son de importancia superior a la educación física. 10 años después, Pate y Hunt nos sugieren que finalmente la educación física, gracias a ese trasegar histórico, pues tiene una misión muy confusa. No se tenía entonces claridad cuál era el rol, el papel que tiene la educación física en nuestras sociedades. Eso es preocupante porque finalmente la educación física en muchos países es obligatoria, en otros países no lo es tanto. Pero ya afortunadamente hoy día sabemos que la educación física contribuye en estas 4 importantes esferas de desarrollo del ser humano: la esfera física, social, afectiva y cognitiva.
Hay diferentes síntesis de evidencia que de manera separada documentan cómo la actividad física es importante para el desarrollo físico, también para el desarrollo social, el desarrollo de habilidades de socialización. Las clases de educación física, a diferencia de otras clases, son clases de manera esencial de interacción social. En otras clases se prohíbe que el estudiante interactúe porque tiene que desarrollar sus habilidades de manera individual. En educación física, afortunadamente, se genera ese espacio de interacción social que es una ventana al desarrollo de habilidades sociales que tanto nos hace falta en estos tiempos de excesivo tiempo de pantalla, donde mucha cantidad del tiempo diario lo hemos dedicado de manera individual a consumir información que se nos transmite a través de la pantalla de una manera individualista, a lo que se ha considerado hoy como el capitalismo de vigilancia. Perdón. En la parte efectiva, también se desarrollan elementos importantes para la actividad física, para los estilos de vida, lo que mencionaba ahorita Carlos Danilo. Las decisiones en términos de hábitos y de comportamientos no son individuales, son complejas. Hay que reconocer entonces que los elementos en actividad física no solamente importa el componente físico, sino también el componente afectivo. Entonces, elementos como la autoconfianza, la competencia percibida, la automotivación, son importantes para que una persona finalmente se motive a hacer actividad física, se motive a abandonar la conducta sedentaria. Y finalmente lo cognitivo, que en muchos escenarios se cuestionaba hace tiempo, bueno, hoy día todavía se cuestiona, que la educación física podría tener algún efecto en la cognición del estudiante. Desafortunadamente, muchos directivos en la educación han pensado que la educación física sirve para mantener a los muchachos cansados, comportándose bien ocupados, y por eso se les ha sido fácil tomar las horas de educación física para otros propósitos educativos, por ejemplo, para capacitar a los muchachos para las pruebas estandarizadas. Entonces, en muchos colegios hoy día es muy común encontrar que el rector toma la decisión de que tomemos las horas de educación física para preparar a los muchachos para las pruebas saber. O cualquier evento que se necesite en el colegio de tomar algún espacio curricular, se va de manera directa a la clase de educación física, porque se piensa que la educación física pues, no tiene esa relevancia. Resulta que la evidencia nos indica que sí es muy relevante para el desarrollo cognitivo y es importante que eso se empiece a documentar y empezamos a transformar esa cultura educativa en la que se desprecia, por ejemplo, las artes y la educación física. Sin embargo, no se trata solamente de dar educación física o de ofrecer un espacio para que los muchachos se muevan, sino que la interacción o la naturaleza de las interacciones de enseñanza y la forma como el profe enseña educación física es muy importante. Y sobre todo, entender el mecanismo del movimiento, donde se explica cómo el movimiento genera un aprendizaje motor o un aprendizaje cognitivo y finalmente eso impacta el desarrollo psicomotor que posteriormente va de manera consecutiva llevar al cambio de comportamiento. En español, ¿esto qué significa? Que el muchacho que se mueve en la clase de educación física de manera inconsciente va a empezar a desarrollar la competencia percibida que puede realizar ese movimiento y con esa competencia es un factor motivacional para que en el futuro ejecute el movimiento de manera repetitiva y sistemática, es decir, desarrolle el hábito de la actividad física. Eso parecería obvio, sin embargo es importante recalcarlo porque precisamente este elemento cíclico o el mecanismo explicativo de cómo un movimiento sencillo, una clase de educación física puede ser la piedra angular de un hábito posterior, es importante para reconocer el valor que tiene la educación física. Finalmente, hoy día, ¿cuáles son esas fuerzas que inciden en los contenidos y en la forma como se implementa la educación física en nuestras escuelas? Como decía, en la historia han aparecido diferentes fuerzas militares, fuerzas deportivas. En este caso, hoy día tenemos fuerzas políticas, económicas, sociales, epidemiológicas, es la que nos hemos concentrado en este evento, y económicas. Desde el punto de vista de las fuerzas epidemiológicas, por ejemplo, hoy tenemos elementos que ya todos hemos escuchado en la jornada de ayer y la de hoy, que la inactividad física es un importante factor para la mortalidad, la morbilidad, que eso nos representa grandes costos en salud. Si ese panorama continúa, en el 2030 vamos a tener, vamos a tener grandes costos en la sociedad atendiendo a enfermedades. Es decir, esta parte de la positiva aquí
nos indica que hay que promover la actividad física para evitar algo malo, ¿cierto? Que nos enfermemos y eso tiene impacto en las finanzas, bueno, la salud, el bienestar de las personas y en las finanzas de nuestro sistema de salud. De este lado de la diapositiva tenemos los aspectos positivos, es decir, promoviendo actividad física no solamente prevenimos algo malo, sino también que promovemos algo bueno, que es el bienestar. Entonces sabemos que los comportamientos de movimiento, como la actividad física, la conducta diaria y sueño, Danilo, a esos tres se ha considerado hoy en los comportamientos de movimiento dentro de un ciclo integrado que se llama el ciclo de las 24 horas, es decir, las 24 horas se dividen en tiempo en que estamos haciendo actividad física, o estamos sentados, o estamos durmiendo. Estos comportamientos son complejos, dependen uno del otro, por lo tanto es importante también considerarlo, no solamente entonces promover actividad física, sino también implementar estrategias que nos permitan reducir el tiempo sentado sin sacrificar la higiene del sueño, es decir, la recomendación que tenemos para la cantidad de sueño que debemos tener diariamente. Sabemos entonces que estos comportamientos tienen un positivo impacto en el bienestar y la salud. Sabemos que los niveles adecuados de actividad física y un tiempo de pantalla reducido. ¿Por qué tiempo de pantalla y no conducta sedentaria? Porque el tiempo de pantalla es la dimensión o el dominio de conducta sedentaria más relevante y más modificable de las conductas sedentarias. Hay conductas sedentarias que son muy difíciles de modificar. Por ejemplo, una secretaria en su posición de sentada, en su ejercicio laboral, o muchas veces en la escuela, como decía Carlos Danilo, en muchas actividades escolares tienen que desarrollarse en posición sentada. Esos dominios de conducta no son tan modificables comparados, por ejemplo, con el comportamiento sedentario que vemos en el tiempo libre, generalmente en tiempo de pantalla con los tiempos modernos y el avance de la tecnología. Realmente, estos dos comportamientos se asocian a mejores indicadores de capacidades cognitivas. Y finalmente, la educación física es un importante agente de cambio para la promoción de la salud y bienestar. Es decir, la educación física, como decía al principio, no es solamente un importante componente del sistema educativo, sino también del sistema de salud pública y el deporte. Por eso muchas veces, no sé, los que están en el Sistema Nacional de Ciencia, cuando van a ubicar educación física, no aparece en el sector educativo, sino en el sector de salud. Sin embargo, como área fundamental del sistema educativo, pertenecemos al sistema educativo. Panorama, otras fuerzas epidemiológicas que tenemos hoy día, de acuerdo a los últimos datos nacionales que tenemos. Estamos esperando el lanzamiento de los datos de la ENSIN 2020, que no se realizó en 2020 por temas de pandemia. Pero los datos más recientes publicados, tenemos tiempo sedentario, más de 2 horas al día en nuestros adolescentes, cerca del 80%, es decir, 4 de cada 5 adolescentes dedican más de 2 horas al día sentado. Tiempo de pantalla. Es mucho más prevalente en la zona urbana, que aparece comparado a zona urbana con zona rural. Y los mayores ingresos, las familias que tienen, o los niños que pertenecen a familias de mayores ingresos, tienen mayor exposición a pantalla. Por obvias razones, al tener mayor ingreso en la familia, tienen más dispositivos de pantalla, por lo tanto los niños se exponen, y los adolescentes se exponen a mayor tiempo de pantalla. En cuanto a actividad física, solamente cerca del 14% de nuestros adolescentes cumplen con la recomendación, que son 60 minutos diarios de actividad física moderada vigorosa. Este panorama epidemiológico nos plantea entonces la pregunta, ¿cuál es el actor responsable de la salud y el comportamiento de los adolescentes? Sabiendo que los adolescentes pasan casi 8 o 9 horas al día, es decir, casi la mitad del día de su día cotidiano en la escuela. ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el papel de la educación física? Sabemos que hay actividades extraescolares, pero si tenemos una área fundamental dentro del sistema educativo que obliga a que los niños tengan educación física semanalmente en la escuela, uno pensaría que la educación física debería estar respondiendo por este panorama epidemiológico. La pregunta sería entonces, ¿qué efecto tiene precisamente esa reducción de la actividad física y el aumento de las conductas sedentarias? Y aquí hay varios estudios, síntesis de evidencia que nos indican qué viene pasando con las capacidades físicas en nuestros adolescentes. Y aquí tenemos solamente 3, hay muchas. Hay solamente 3, mire, por ejemplo, esta viene siendo seguimiento de la condición física desde el año, ¿hace ya 50 años. Esta cerró a partir del 2006 y este no tiene el año aquí, pero más o menos es el mismo periodo de tiempo. Es decir, ¿qué ha pasado con nuestras capacidades físicas? Las capacidades físicas son dimensiones físicas que nos han permitido adaptarnos al contexto de este planeta y nos ha permitido subsistir como especie. Desde una perspectiva evolutiva, pues podría ser esa explicación. Sin embargo,
Ahorita con la eventualidad del COVID, las personas físicamente acondicionadas tuvieron mayor sobrevivencia que aquellas que no. Es decir, las personas que tenían buena condición física tuvieron mejores recursos biológicos para enfrentar el COVID. Es decir, no solamente una explicación evolutiva de cómo hemos llegado hasta el día de hoy en este planeta, sino que la condición física nos permite soportar este tipo de eventualidades. ¿Qué ha pasado entonces en los últimos años? Que la fuerza se ha disminuido, los niños tienen cada vez menos fuerza y la capacidad cardiorrespiratoria, es decir, la capacidad de captura, transporte y asimilación del oxígeno, como un indicador de salud metabólica, ha venido disminuyéndose. Como consecuencia, básicamente hay dos factores, sin descartar otros. Reducción de la actividad física y aumento del consumo de productos densamente calóricos, es decir, alimentos procesados. Eso ha aumentado el peso corporal. Los mismos estudios analizan la tendencia en índice de masa corporal. Los niños cada vez pesan más, aumentando el riesgo entonces de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, la combinación de bajos niveles de actividad física con aumento de peso podrían estar explicando las disminuciones en fuerza y capacidad cardiorrespiratoria. Casualmente en Colombia tenemos la Ley 115, es la Ley General de Educación, se formuló hace ya 30 años. En el artículo 5 de esta ley se establecen los fines de la educación. Hay 13 fines, el número 12 es el que trae ya, justifica por qué tenemos un área fundamental de nuestro sistema que se llama educación física y el propósito de la educación física. Miren que el propósito de la educación física está para la formación, para la promoción y preservación de la salud y la higiene. No está para formar deportistas, no es la cantera de deportistas, sino para promover la salud de manera que se tenga un impacto poblacional importante. Esta disposición legal podría, de una manera muy ingenua, entonces, si nosotros tenemos esos propósitos de la educación física en Colombia, y si tenemos en cuenta que de estos propósitos se alcanzan cuando los estudiantes logran esos resultados de aprendizaje, surgirá la pregunta entonces, ¿qué tan efectiva ha sido la educación física para promover la salud, para prevenir la enfermedad, para tener niveles óptimos de bienestar en nuestros adolescentes? Aquí llamo entonces al concepto de una persona físicamente educada. Si nosotros tenemos por normativa 11 años de básica primaria y base secundaria, terminamos ese ciclo de formación, podríamos aspirar o por lo menos esperar que las personas que terminen bachillerato son físicamente educadas. ¿Qué se entiende entonces por una persona físicamente educada o físicamente alfabetizada? La APER nos ha sugerido entonces que se entienda como la alfabetización física, el aprendizaje permanente que ocurre en 4 dominios de desarrollo, lo que hemos mencionado, psicomotor, cognitivo, afectivo y social, y que se expresa a través de experiencias individuales y de movimiento y actividad física. Es decir, que después de recibir 11 años de educación física, esperaríamos que la persona tenga estas cualidades. En concreto, ¿cuáles son esas cualidades? Aquí tenemos estas 5. Una persona físicamente educada ha aprendido habilidades necesarias para realizar una variedad de actividades físicas, es decir, tiene competencia motora. Es un propósito elemental de la educación física. Está físicamente acondicionado, es decir, está en forma. Sin embargo, los datos del ENSIM precisamente nos muestran que nuestros niños se están aumentando de peso. Tenemos ENSIM 2005, 2010 y 2015, y la tendencia es que cada vez es más prevalente la condición de sobrepeso en nuestros niños. Es decir, nuestros niños podríamos decir que están físicamente educados. Otro atributo es que participa regularmente en actividad física y no se excede en tiempo sedentario. El cuarto sería conocer las implicaciones, beneficios de participación en actividad física y reducción de conductas sedentarias, y valora el movimiento corporal y sus contribuciones a un estilo de vida saludable. ¿Qué se espera entonces de una persona físicamente educada? Elemental, que sepa hacer un calentamiento, que sepa diferenciar entre una actividad aeróbica, una actividad de fuerza, una actividad de flexibilidad, y que de manera autónoma pueda poner en práctica ese conocimiento, que lo traduzca a un comportamiento. De ahí que la clave para elevar la profesión y mantener es aumentar el apoyo a la educación física, radica en que su capacidad de promover y proporcionar actividad física. Es decir, el propósito, no solamente de una perspectiva internacional, sino también de la normativa nacional, sigue siendo que la educación física debe promover la salud y debe promover el bienestar. ¿Qué se sabe en cuanto a la efectividad que tiene la educación física para promover actividad física? Eso ya no hay discusión, se ha avanzado mucho, es contundente, la síntesis de evidencia nos ha dicho que la educación física es muy importante y ha sido efectiva promover la actividad física.
La siguiente pregunta sería, bueno, ¿y sucede lo mismo con la conducta sedentaria? Aquí tenemos 3, hay varias también, aquí tenemos 4. Síntesis de evidencia o revisiones sistemáticas que analizan la efectividad que tiene la educación física para reducir las conductas sedentarias. Básicamente, ¿cuál es el mensaje o el consenso al cual se llegan estas 4 revisiones? Es que la combinación de educación física y la familia, como lo decía ahorita Carlos Danilo, muestra ser promisoria para la reducción del tiempo sedentario. El comportamiento en actividad física, comportamiento sedentario, un comportamiento en salud en general, no debe asumirse de una perspectiva simplista. Son comportamientos complejos. No se toman, no se alcanzan los cambios simplemente con informar. Por ejemplo, sería muy ingenuo pensar que diseminando la recomendación de actividad física, de sueño y de conducta sedentaria es suficiente para que las personas cambien de comportamiento, ¿no? Se necesita la interacción de otros factores, de otros niveles de influencia, en este caso, la escuela, a partir de la educación física, y la familia. Interactuando conjuntamente se podrían esperar reducciones en conducta sedentaria. ¿Bajo qué mecanismo? La educación física provee conocimiento, desarrollo de habilidades, apoyo social, normas sociales, entre otros aspectos. Las clases de educación física son inherentemente de relaciones sociales. La pregunta es qué contenido de esas relaciones sociales se están promoviendo en la educación física. ¿Será contenido competitivo si realmente el profesor hace mucho énfasis en la competencia individual, en superar al otro, como es tradicional en el ámbito deportivo? O más bien, como es un ámbito educativo, fomentan actividades de socialización, el desarrollo de habilidades de interacción social. Contenido podría ser apoyo social o norma social. Y en la familia, pues se da el apoyo social, las normas familiares, conversaciones, entre otros. Por ejemplo, una recomendación para la familia, sacar el televisor del cuarto de los muchachos, de manera que no estén expuestos permanentemente a la pantalla. Otra recomendación es que se generen conversaciones, diálogos familiares sobre temas como los efectos que tiene la conducta sedentaria en la salud, o formas de cómo reducir el tiempo sedentario, o mecanismos para estimular la autocompetencia, la competencia percibida, para que los niños sientan que pueden tomar las decisiones de romper la conducta sedentaria. Ese tipo de conversaciones en la familia fomentan y tiene un impacto importante porque el diálogo familiar se ha demostrado que es un fuerte agente de salud. Conversar con nuestros niños, conversar con nuestros adolescentes, genera fuertes impactos en el comportamiento saludable. Esas son algunas de las sugerencias entonces que nos da la evidencia. Ahora bien, desde la red colombiana de facultades de educación física hicimos un sondeo, como les decía al principio, para ver entonces qué se está haciendo en la formación. Es decir, sabemos que el educador físico tiene unas tareas, hay que involucrar a la familia, tenemos que formar entonces también a los padres de familia, como les decía Carlos Danilo, reforzando esa idea. Pero ¿cómo se están formando los profesionales en el área? Aquí tenemos algunos elementos, por ejemplo, cuántos cursos tienen los planes de estudio, cursos que tienen que ver con actividad física, con conducta saludable. Entonces encontramos un panorama interesante, por ejemplo, el máximo número de cursos es 5, ahí aparecen algunos de los nombres de los cursos: actividad física y salud, gimnasia aplicada, tendencia a la actividad física, promoción de la salud, creo que también está por aquí, sí, fundamentos de promoción de la salud. Es decir, hay espacio curricular para aspirar que nuestros profesionales estén formándose en esos componentes. Y en términos de contenido específico de estos cursos, ahí sí aparece toda una selva de contenidos. Aparecen contenidos de medicina del deporte, comportamiento saludable, teorías o modelos teóricos del comportamiento, modelos de intervención, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación. Es decir, estas son las 3 áreas dentro de la perspectiva de la salud, donde podemos actuar o qué escenarios de actuación tenemos. Serían esos 3. Educación para la salud y así. Es decir, hay una diversidad de contenidos y unos porcentajes. Bueno, no nos concentremos en los porcentajes porque realmente está muy sesgada la muestra, pero es un panorama que tenemos para entender cómo se están formando en el campo de la promoción de actividad física y reducción de la conducta sedentaria en nuestros profesionales. Esta indagación está en curso, todavía no la hemos terminado. La idea es tener un panorama mucho más preciso, confiable y verificable. Bueno, finalmente, y con esta diapositiva cierro, ¿cuáles serían entonces los desafíos? Pues reconocer que los comportamientos de movimiento corporal son, por su naturaleza, complejos. Es decir, tenemos que reconocer que hay factores políticos, ambientales, sociales, culturales, familiares e intrapersonales que inciden en la toma de decisión o en la adopción y el sostenimiento de conductas saludables.
Por lo tanto, sería muy ingenuo pensar que solo la educación física podría resolver el problema. Necesitamos entonces interactuar, como ya lo mencionó, con la familia de manera inmediata, pero también con otros sectores que están por fuera de la escuela. Incluso profesores dentro de la misma escuela, actores comunitarios, políticos y elementos ambientales. Identificar las tensiones y conflictos curriculares para abordarlo con la premisa del propósito de la educación física en el contexto. Es decir, tenemos que tener un sentido colectivo del propósito de la educación física. Sabemos que hay libertad de cátedra, que cada profesor tiene la libertad de escoger hacia dónde orienta la educación física. Los colegios también pueden, a través de los planes educativos institucionales, como los PEI, definir cuál va a ser el propósito de formación de cada una de las áreas. Pero es importante reconocer esas fuerzas epidemiológicas que nos demandan que en el sector de la educación física se tenga como prioridad la educación del comportamiento saludable. Otro elemento sería priorizar la salud como un recurso para la vida y por lo tanto fortalecer la educación para la salud. Miren, en Colombia no tenemos un curso que se llama Educación para la Salud, como si lo tienen otros países. El propósito, de acuerdo a los objetivos, entonces se le asigna la educación física. Es decir, la educación física es el área encargada entonces de fomentar la salud en el sistema educativo. La salud es un recurso para la vida y para acceder a ese recurso, entonces tenemos que fomentar comportamiento saludable de manera que las personas tengan el acceso precisamente a los beneficios de la actividad física y de la reducción de la conducta sedentaria. Otro reto sería ejecutar la vigilancia epidemiológica, como lo mostraban ayer los muchachos del observatorio, la red de observatorios. Es importante conocer la realidad, es decir, tenemos que tener lecturas precisas de lo que está pasando con estos comportamientos para poder tomar decisiones, pero también hay que tener lectura del contexto particular, como también lo mencionaba ayer la representante del ministerio, que hay que hacer intervenciones culturalmente contextualizadas. Es decir, no se trata de tomar lo que ha funcionado en otro sitio y tratarlo de implementar. Hacemos que eso no funciona, eso no es tan efectivo. Por lo tanto, tenemos que hacer una lectura del contexto para identificar qué estrategia funciona en los contextos particulares. No todo funciona en todo contexto. Bueno, con eso cierro la presentación. Espero que haya sido suficientemente ilustrativa y muchas gracias.